Buenos días, Dios les bendiga a todos. Vamos hoy a estar en la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Carta de Santiago, capítulo 3, verso 13 al 18. Dice la palabra del Señor así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Padre, gracias por tu palabra. Queremos ahora que dirijas este momento de meditación y reflexión en ella. Tu Espíritu Santo nos acompañe y podamos, Señor, salir de aquí ministrados, amando, Señor, a nuestras familias. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a ser un buen mesero y servir este plato a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, he titulado esta enseñanza de la hostilidad a la hospitalidad. De la hostilidad a la hospitalidad. Hay hogares donde el amor es sincero, pero la convivencia es bastante difícil. No porque falte amor, sino porque hay pequeñas discusiones que generan un clima bastante hostil. Se sientan a la mesa y están juntos comiendo, pero sus corazones están separados. Hay muchos silencios que enfrían el ambiente. Y literalmente vivimos en una casa llena de hostilidad, donde siempre estamos a la defensiva. Nos queremos, pero a veces no sabemos cómo tratarnos sin herirnos. Y algo parecido ocurría en la iglesia a la que Santiago escribe. Era una comunidad que estaba dispersa por causa del nombre de Jesús, pero estaban aprendiendo a relacionarse en su fe. La lucha más grande no era la amenaza de Roma, sino el orgullo que se había metido en sus corazones y que había generado tantas discordias y peleas. Sí, nos amamos en Cristo, pero nos tratamos terrible. Al leer toda la carta, uno ve las señales de los conflictos. En el capítulo 2, del versículo 1 al 4, había preferencias por las personas que tenían mayor capacidad económica y los que eran de menor los trataban feo. Santiago 3:9, había palabras que estaban dañando la comunión. Santiago 3:14, había rivalidades marcadas por celos y ambiciones. Capítulo 4, verso 1, había conflictos abiertos entre hermanos, se peleaban. Y el 4:11 dice que había críticas que debilitaban la unidad. ¿No les parece que se parece mucho a nuestras familias? Era una iglesia que tenía fe, pero necesitaban aprender a convivir bajo la sabiduría de Dios.
Santiago no solo quiere corregir lo que creen, quiere restaurar la manera de cómo pueden vivir juntos. Quiere que la fe se note en la forma de hablar. Quiere que la fe se note en la forma de responder. Quiere que la fe se note en la forma de tratar a los otros. Y propone un camino pastoral que sirve tanto para esa iglesia dispersa como para nuestros hogares. Y el camino que plantea Santiago es el camino de la sabiduría que viene de Dios. Así que yo voy a dejar algo en tu corazón esta mañana, y es que esa sabiduría de Dios se manifiesta en tres cosas. La primera es en una actitud mansa, pero se corrompe por la ambición egoísta y se perfecciona en la armonía que sana nuestras relaciones. Entonces son tres palabritas. La primera es una actitud mansa. La segunda es ambición, que es lo que corrompe esa actitud mansa. Y la tercera palabra que quiero dejar en tu corazón es la armonía, que restaura nuestras relaciones. Entonces esa va a ser la premisa y el recorrido de este sermón. Miremos la actitud mansa. Santiago comienza preguntando: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La iglesia dispersa valoraba la enseñanza y el conocimiento, y ser reconocido como Don Gustavo o Pastor Gustavo era algo maravilloso. Y Santiago entonces va a trabajar eso que genera en el corazón el reconocimiento. Santiago muestra que la sabiduría verdadera no se reconoce primero en lo que alguien dice, sino en cómo vive y cómo se relaciona con los otros. Así que yo puedo tener un gran discurso, pero si yo no trato bien a mis semejantes, el discurso se cae. La vida se demuestra. Las palabras que predicamos se deben vivir. Y por eso dice: si es sabio, que lo demuestre por su buena conducta en mansedumbre. Y esto conecta con lo que él viene diciendo en el capítulo 3, donde se habla de la lengua como un instrumento del mismo infierno. La comunidad estaba experimentando un daño terrible causado por las palabras que no edificaban. Y el verso capítulo 3:6 dice: la lengua es un fuego, con ella bendecimos al Señor y con ella maldecimos a los hombres. Las palabras estaban mostrando que el corazón necesitaba ser dirigido. Y Santiago quiere que la iglesia lo comprenda, que la fe madura transforma la manera en cómo nos relacionamos. La mansedumbre describe una vida bajo el gobierno de Dios. Y en el griego quiere decir, da la idea de cuando hay un caballo desbocado, cuando un caballo no ha sido domado, el caballo tiene mucha fuerza y anda por todos lados, pero cuando el jinete se sube y le coloca el cabestro y empieza a amansarlo, el caballo va hacia donde el jinete dice que vaya. La palabra mansedumbre es eso. No es debilidad, es toda esa fuerza y esa capacidad que tenemos dirigida por amor. Es el Espíritu Santo controlando nuestros impulsos de querer hacer lo que no queremos hacer y acompañándonos en la vida. Desde la creación, el ser humano fue diseñado para vivir en relación. La primera relación fue hacia Dios. La segunda fue hacia sus semejantes. Y la tercera fue con la creación. Pero cuando pecó, todas las relaciones se destruyeron. Entonces la mansedumbre refleja el inicio de la restauración de la comunión con el Señor nuevamente. Es decir, que un corazón que vuelve a confiar en la dirección de Dios se muestra en una actitud mansa.
Hoy nosotros podemos notar que la falta de mansedumbre afecta a muchos hogares. Y no siempre en grandes conflictos, sino en momentos pequeños. Cuando la esposa le dice, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Es que aquí se hace lo que yo digo, dice el hombre, ¿no? Y cuando alguien nos contradice, cuando alguien señala un error, cuando alguien no responde como esperamos, cuando alguien interpreta algo diferente a lo que hemos tratado de decir, pareciera que dentro de nuestro corazón nos tocaran un botón y dijeran, saca la furia que hay en ti. Y la reacción natural es defendernos. Es controlar, es responder rápido, es alzar la voz más fuerte que el otro para opacar lo que me está diciendo. Y nuestras casas se vuelven casas de hostilidad. Pero la mansedumbre permite responder sin herir. La mansedumbre permite escuchar sin interrumpir. Corregir sin humillar. La mansedumbre crea ambientes donde las personas no sienten que deben estar protegiéndose y estar a la defensiva constantemente. La mansedumbre es fruto del Espíritu. La mansedumbre no es una forma amable de comportarse. Es reconocer que no somos el centro de nuestra historia, que quien gobierna la vida es el Señor, no nosotros. Y Santiago quiere dejárselo claro a la iglesia. No es el que más habla bonito y tiene un buen discurso. Es el que su vida muestra que el Espíritu de Dios está en su vida. Cuando reaccionamos para defendernos constantemente, mostramos que el timón de nuestra vida y de nuestra familia lo tenemos nosotros. Pero la mansedumbre es la muestra de la confianza que tenemos en un Dios soberano. Santiago sabe que la mansedumbre no siempre gobierna el corazón. Y cuando la mansedumbre se debilita, otra sabiduría empieza a dirigir nuestras relaciones. Y entonces saltamos a esa ambición que la corrompe, verso 14 al 16. Uno nota el contraste, ¿no? Si la sabiduría de Dios se reconoce por la mansedumbre, entonces, ¿qué ocurre cuando la mansedumbre no está presente? ¿Qué es lo que pasa en nuestros hogares? Y entonces Santiago, como un gran cirujano de la vida y de las relaciones, diagnostica dos síntomas. Y el primer síntoma es, dice el texto, celos amargos y una ambición personal. Y cuando uno lee estos textos, uno nota que Santiago entiende lo que está viviendo la iglesia. Los celos amargos no son solo desear lo que otro tiene, es la incomodidad interior cuando otro brilla más que uno. Es la dificultad para alegrarnos sinceramente cuando al otro le va bien. Cuando Tavo coloca uno aquí que a ti no te gusta predicar. La ambición personal es una palabra que refleja la actitud del ser humano de afirmarse a sí mismo y creer que es superior a otros. No es simplemente hacer bien las cosas, es la necesidad de sobresalir, de ser reconocido y asegurar que tienes la razón, porque tú eres Doña Lina. Originalmente, la ambición personal se usaba para describir a alguien que trabaja por su salario y tener mejores condiciones. Pero con el tiempo llegó a describir a quien trabaja solo para promoverse a sí mismo. Nosotros sabemos que en el reino el que promueve es el Señor, no nosotros.
es el impulso de construir la vida alrededor de tu propio interés. Y esto sí que hace daño en el hogar. Santiago ve los síntomas en la iglesia y sabe que esto es preocupante, porque no está pasando afuera, es dentro de la iglesia. Como no pasa en otros hogares, pasa en nuestras casas. A veces pasamos más tiempo mirando los hogares de afuera que los nuestros. Y Santiago ve y se da cuenta que es una sabiduría terrible. Porque el problema no es solo el conflicto visible, sino la motivación invisible que hay en el corazón para hacerlo. Por eso Santiago dice con claridad, esta sabiduría no desciende de lo alto. Es terrenal, porque no se queda, porque se queda aquí en lo inmediato. Es natural porque nace del impulso humano. Y es diabólica porque repite la antigua tentación de querer usurpar el lugar de Dios. Y cuando esta sabiduría gobierna el corazón, todas las relaciones comienzan a romperse. Por eso el verso 16 muestra el resultado. Donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda práctica mala. Entonces la iglesia estaba experimentando esto, los confundía, pasaban peleando y las relaciones se volvían frágiles. Tanto que dice el texto más adelante en el 4:1, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos de vosotros? No vienen de vuestros propios deseos y pasiones. La ambición estaba transformando la casa de Dios en casa de hostilidad. Cuando el corazón necesita sostener su valor, las relaciones dejan de ser espacios de comunión y se convierten en espacios de comparación. Lo que el culto viene a hacer para encontrarnos con Dios y que nuestra comunión se vuelva, y decía el hermano Isaac, el Salmo, qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía. El espacio que viene para la armonía se vuelve en lugar de comparación. Y cuando en el hogar empiezan las comparaciones, los conflictos nunca se apagan. Cuando la esposa quiere usurpar el rol del esposo o el esposo el rol de la esposa. Yo hago más que tú. Tú aportas más que yo. La ambición rompe la armonía. Siempre que queremos tener la razón, cuando explicar pesa más que escuchar, cuando nos cuesta ceder primero o cuando nos incomoda que otro tenga la razón, la conversación se vuelve defensa. Ya no hay conversación, porque la diferencia se vuelve competencia y la relación se destruye. La ambición promete protegernos, pero termina aislándonos. Porque entonces el esposo, cuando no quiere agredir a la esposa, practica la técnica sagrada poderosa, el silencio castigador. Y no dice nada. Y entonces dirá, soy manso porque no respondo. No, eres cruel. Estamos hablando de la familia, ¿no? Y cuando todos sienten que deben protegerse, el hogar deja de ser un lugar de descanso para ser un lugar al que no queremos volver. Y vamos porque tenemos que ir a dormir. ¿Cuántas discusiones, mis queridos hermanos, se han alargado horas, días o meses porque ninguno quiso ceder? Que ninguno quiso reconocer. Y muchas veces no era el tema lo más importante, era algo chiquito.
Pero es que teníamos la necesidad de no perder, sino de colocar que teníamos la razón. Y para restaurar una relación, alguien tiene que bajarse del ring. Alguien tiene que ceder. Porque cuando uno no cede, eso es ambición personal. Esos son celos amargos. El Evangelio nos invita a hacer lo contrario. Ante un impulso como esto que hacemos nosotros, no se trata de ganar la discusión, sino de sanar la relación. Y cuando tenemos que sanar la relación, mira que está al lado y ábrale los ojos, hay que ceder. Y entonces Santiago nos mete en este asunto. Porque Dios no quiere hogares llenos de ambiciones personales, sino hogares llenos de su presencia. Y el tercer elemento es la armonía que sana. Uno se va al versículo 7 y 18 y se encuentra un pero gigantesco ahí, ¿no? Dice, pero. Para contrastar lo terrible del verso 16. Ahora lo va a contrastar el cielo del 16 con el infierno del 17. El verso 16 con el cielo del verso 17, sí. Nos da el perfil de la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Aunque la lista es larga, yo voy a tomar solo 3 elementos de esta sabiduría, porque nos tiraríamos toda la mañana, pero voy a tomar 3 solamente. El primero, dice el texto, que es pura. Es decir, no es una sabiduría mezclada. No es IA, es IE, inteligencia espiritual. Es tomar lo que Dios me ha enseñado. Es sabiduría de lo alto. No es mezcla entre lo que Dios me ha dicho y la psicología. No es entre lo que Dios me ha dicho y el positivismo. No es eso. Es pura. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios ha dicho. Y es lo que yo debo creer. No es mezcla. Y es que el ambicioso te halaga para manipularte, pero el sabio te dice la verdad. Lo segundo dice, es amable. Y esta palabra en griego me gusta porque es una palabra muy bonita. Significa justicia dulce. Es la capacidad de no exigir lo que la ley dice cuando eso lastima a otro. Es saber ceder mis derechos por amor. Por ejemplo, todos nosotros, por nuestros pecados, dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por justicia, todos debíamos morir. ¿Pero qué hizo Dios? Se dio por amor y nos perdonó. Pero la ley decía, y todos los que son abogados dicen, la ley dice, hay que cumplir. Eso es delito, merece castigo. Pero el Evangelio no. El Evangelio cede porque ama. ¿Ya ven por qué es mejor ceder a ganar la batalla? Es condescendiente. Significa fácil de persuadir o dispuesto a ceder. Es lo opuesto a ser terco. El sabio no dice, aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy aquí el que... Sino que está dispuesto a escuchar y a cambiar de opinión si eso trae paz. Mientras la ira siembra caos y problemas, la sabiduría siembra paz y cosecha justicia. Isaías 32:17 dice que el fruto de justicia es la paz
Y en el Antiguo Testamento, la verdadera justicia no se lograba ganando discusiones o guerras, sino restaurando relaciones. Entonces, lo más fuerte que tenemos acá, ¿no? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Este asunto de la sabiduría práctica, de la armonía que sana. Hay un escritor, él es católico, se llama Henry Nouwen. Es un hombre que desarrolla mucho la teología del sufrimiento y cómo restaurar los corazones heridos. Y en uno de sus libros, él define que la vida, para tener relaciones sanas, debemos tener un movimiento de la hostilidad a la hospitalidad. Nouwen dice que cuando peleamos, la hostilidad está apoderando nuestro corazón. Vemos al otro como una amenaza ante nuestro territorio emocional. Y defendemos nuestra posición con uñas y dientes. Pero la sabiduría de Dios nos llama a la hospitalidad. La hospitalidad significa principalmente la creación de un espacio libre donde el extraño pueda entrar y convertirse en amigo en lugar de enemigo. La hospitalidad no es cambiar a las personas, sino ofrecerles un espacio donde el cambio pueda tener lugar. Dile de al lado, no es la cantaleta. Es el espacio seguro. Es generar el espacio. Para lograr esto, para poder tener un espacio seguro, es necesario vivir con mansedumbre. Si el fruto de la mansedumbre no nace en nuestro corazón, no vamos a poder tener espacios seguros. Cuando nuestro corazón está lleno de prejuicios, preocupaciones y celos, no hay espacio para un extraño. Y si yo estoy lleno de mi propia ambición personal, no hay lugar en mi vida para mi esposa, para mis hijos, para mis familiares, para que entren. Porque es que yo siempre quiero tener la razón. No hay lugar para el perdón. No hay lugar para sanar. Y si queremos tener familias sanas, debemos pasar de la hostilidad a la hospitalidad. Y la única manera de hacerlo es encarnar en la vida el fruto de la mansedumbre. Y otra vez, mansedumbre no es debilidad, es una vida controlada por el Espíritu Santo. Dejemos de intentar cambiar a nuestros familiares con sermones, eso no funciona. Con críticas, ¿cómo se llama eso? Sarcásticas. Con dardos para intentar cambiar, eso no funciona. Experiencias vividas. Eso no cambia a la gente. Eso es hostilidad. Tratar de presionar al otro para que se comporte como yo quiero que lo haga. Se trata de convivencia. Debemos generar un espacio libre, donde seamos condescendientes, donde nos vaciemos de la necesidad de tener la razón, de ser amables. Hagamos espacio a la opinión del otro, aunque sea diferente. Podemos decirlo, mire, mi casa no es un tribunal donde yo soy el juez. Es un lugar de hospitalidad donde mi familia puede ser ella misma sin miedo a ser atacada. Porque el amor reina en nuestros corazones. Ahora, la sabiduría humana lucha para tener la razón y termina sola. La sabiduría que viene de Dios
cede sus derechos y termina rodeada de paz. Yo no soy un experto en matrimonio, yo soy un peladito. Yo estoy en el 6º año de matrimonio apenas. En el primer año, ¿cómo que se llama? Bodas de papel. Casi rompemos los papeles. Mi esposa quería poner sus condiciones, yo mis condiciones, y eso era un arroz con mango ahí. Hay otros que me dicen que eso es una luna de miel. Uy, eso es una envidia santa. Pero nuestro primer año de matrimonio fue difícil. Difícil. Tuvimos esas rencillas, no nos comprendíamos, no había mansedumbre, había manpower. Más poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiene los papeles de la casa? El segundo año vinieron acompañados de asuntos financieros y cosas que se complicaron, enfermedades, pasábamos, era enfermos los dos. Complicadísimo. ¿Cómo es eso? Bodas de cuero, ¿eh? El tercer año, ya dijimos, bueno, ya vamos ahí más o menos, pero ¿qué va? Esto del matrimonio es un asunto de conocimiento diario, donde la familia se va formando poco a poco, donde entiendo que el otro tiene espacios, tiene sus cosas y yo empiezo a respetar, yo empiezo a entender y nos empezamos a poner de acuerdo. Y la mansedumbre empieza a llegar, ya uno empieza a ceder y empezamos juntos como familia. Mira, es que esta familia la dirige el Señor, no nosotros, vamos a ponernos de acuerdo porque esto va para otro lado. Y yo creo que debemos generar espacios así para sentarnos, para sentirnos escuchados. Dirán los hombres, hay que ceder. Jesús es el retrato perfecto de esto, ¿no? Las personas se le acercaban a él sin miedo. Los pecadores no huían de su presencia. Sabían que merecían castigo. Pero le buscaban porque en él encontraban una verdad que les transformaba. Su vida creó espacio para la restauración y vivió la sabiduría de lo alto, nos la mostró cómo se hace. Yo creo que nosotros debemos empezar a generar esos espacios. Dejarle a Jesús que nos ayude a responder. Lo que no se entrega, no se sana. Y si hay problemas en casa, debemos presentar nuestra familia al Señor. En una conversación donde normalmente tú responderías con todos tus apellidos revueltos, sería bueno decirle, hacer la pausa de la mansedumbre, ¿no? Respirar profundo y decirle, Señor, ayúdame. Pues no puedo controlar lo que voy a decir. Ayúdame. Dependencia del Espíritu para que el fruto dé su resultado, dé su evidencia. Entrega a Jesús la necesidad de siempre tener la razón. Qué bueno es, Señor, yo hoy no quiero tener la razón, porque siempre que la tengo se forma una pelotera en la casa. Ayúdame a no insistir, no por debilidad, sino porque tu valor como hijo de Dios no depende de que tú tengas la razón, es que tu valor ya te lo dio Dios al llamarte hijo e hija de Él. Entonces, no necesitas demostrar nada. Transforma el espacio de casa en un lugar de hospitalidad. Escucha con paciencia a alguien cercano sin interrumpir ni corregir.
Permite que tu presencia en casa no sea un generador de conflictos, sino un espacio que invita a la paz y a la cercanía. Que no destruye, sino que restaura. Y para la iglesia, que estos espacios que tenemos, hoy tenemos el Festival del Dulce, no los convirtamos en espacio para la murmuración del otro, sino de la armonía, del abrazo, de la restauración como familia. Recuerda que la sabiduría que viene de Dios se manifiesta en una actitud mansa. Se corrompe por la ambición de nuestros corazones y se perfecciona en la armonía que sana nuestras relaciones. Entonces, 3 cositas para que se lleven, mis queridos hermanos. Si queremos tener familias sanas en casa, lo primero que tenemos que hacer es dejar al Espíritu que venga a nuestra vida a dar el fruto de la mansedumbre. Para tener una actitud mansa. Mira al lado y recuerde, es una actitud mansa. Lo segundo es alejarnos de la ambición que la corrompe. Es Jesús el Señor, no nosotros. Y lo tercero es la armonía que nos sana. Generemos espacios para sentirnos seguros y sanos, no maltratados y ofendidos. Así que te voy a invitar ahora a que te coloques en pie y vamos a responder en oración a esto. ¿Cómo respondemos en oración? Yo desconozco su familia, yo no los conozco, gracias a Dios. Yo solo conozco mi familia y sé lo que vivimos en casa, sé mis batallas. Yo hablo desde mi corazón, pero yo no sé qué vive usted. ¿Cómo están las relaciones en casa? ¿Cómo están nuestras casas? Pero el Espíritu sí sabe, ¿no? Entonces vamos a responder en oración conforme a lo que Dios nos dijo esta mañana. ¿Qué tal? Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres el Señor de la iglesia, pero también de nuestras familias. Señor, necesitamos aprender a ser mansos, a responder con mansedumbre. Mira cuántos hijos han sido heridos por sus padres. Y hoy sus corazones, Señor, sienten la herida abierta y no pueden tratar con armonía a sus familiares, a sus papás. ¿Cuántos hermanos hay aquí, Señor, con sus relaciones rotas por desacuerdos? Por cosas pequeñas que se volvieron grandes. Señor, ¿cuántas parejas? Quizás alguna vino hoy con esas cosas en su cabeza, ¿no? Con ese frío del silencio que castiga y no del oído abierto que se abre. Te pido que esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, venga y sane estas relaciones. Venga y restaure estas relaciones. Así como Santiago le escribió a esta iglesia para que sanara y convivieran, ayúdales a las familias de esta congregación, Señora,
restaurar sus relaciones. Permite que ellos puedan perdonar como tú lo hiciste con nosotros. Tú cediste por amor, y te damos la gloria a ti, Señor. Sana nuestras familias. Si está con su familiar, dele un abrazo allí y díganle: el Señor es el Señor de nuestra casa. Vamos a amarnos.